Buenos días, amados hermanos. Vamos a ver en el párrafo 7 sobre el orden en la iglesia, el cual es ejercitado a través de la dotación que el Señor le dio a la iglesia para ejercer autoridad sobre sus asuntos. La lección 7 se va a titular La dotación del poder y la autoridad de la iglesia. Entonces leemos el párrafo 7. Dice así: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. ¿Quién le ha dado a la iglesia su derecho de ejercer el poder y la autoridad sobre su orden? ¿En qué áreas específicamente es dotada la iglesia para el ejercicio de su poder y autoridad? Estas dos preguntas nos anticipan las dos ideas principales que vamos a tratar en el día de hoy. Las dos ideas que desarrolla este párrafo 7. Primero, la dotación de Dios al darle a la iglesia el ejercicio del poder y la autoridad en su orden establecido. Y segundo, las áreas en las que la iglesia ejerce su poder y autoridad delegados por Dios. ¿Quién le da a la iglesia su derecho de ejercer el poder y la autoridad sobre su orden establecido? Quien le da el derecho es el Señor, amados. El Señor dota a la iglesia para el ejercicio del poder y la autoridad en su orden establecido. Hay tres textos que tienen una relación. Está Mateo 18, del 17 al 20, Mateo 16, del 18 al 19 y Juan 10, 22 al 23. Estos tres textos tienen una relación y estos tres textos resaltan cómo el Señor le dio a la iglesia autoridad y poder. Leemos los tres textos. Mateo 18, del 17 al 20 dice: si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Está refiriéndose aquí en este texto a la disciplina que se ejerce en la iglesia. Dice el texto: si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos la iglesia como autoridad, la autoridad que Cristo pone para ejercer disciplina sobre ciertos asuntos eh, que ocurren dentro del marco de la iglesia. Mateo 16, del 18 al 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nuevamente vemos a nuestro Señor Jesucristo dándole autoridad a los apóstoles, especialmente aquí está hablando con Pedro, le está dando autoridad a los apóstoles para lo que atar en la tierra sea atado en el cielo, y lo que desatar en la tierra sea desatado en el cielo. Cualquier asunto que debido a la iglesia que, que está en manos de ella, el Señor le da autoridad con los apóstoles como oficiales, como fundamento de la iglesia, por supuesto, delegando en los pastores y ancianos su autoridad para que gobiernen la iglesia, siempre y cuando repitan sus mismas palabras y cumplan lo que ellos establecieron fielmente. Pero vemos aquí cómo la iglesia, con sus representantes, tiene autoridad, tiene autoridad para decidir, para actuar con relación a los asuntos que en ella ocurren. Juan capítulo 20, del 22 al 23 nos dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos.
La iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene un poder delegado por Dios. Nuestro Señor dotó a la iglesia con este poder para, para establecer su orden. Ahora es importante que aunque toda autoridad en la iglesia es confiada por Cristo a sus oficiales, en este caso los ancianos, con relación a las acciones y los deberes requeridos, cada miembro individualmente tiene la libertad de tener su propio juicio para su consentimiento y discrepancia en lo que le corresponde. Cuando vemos que en las iglesias se toman decisiones, eh, los pastores, en este caso, cuando toman decisiones y sabemos que son los gobernantes que el Señor pone en la iglesia, los miembros de la iglesia tenemos la libertad de parte del Señor de consentir cuando algo es correcto y discrepar cuando algo es incorrecto. No podemos confundir el papel de los ancianos restando la autoridad, ¿no?, sobre sus funciones como oficiales de la iglesia, pero sí debemos tener en cuenta que los ancianos no son los dueños de un grupo que no tiene voz ni tiene mando en un sentido, que, que los asuntos que suceden en la iglesia le conciernen a la iglesia. La iglesia es responsable en la selección de sus ancianos, de sus oficiales. La iglesia es responsable en la aprobación de sus miembros, de sus candidatos a la membresía. La iglesia es responsable de ejercer la disciplina de aquellos que están mal. La iglesia tiene una responsabilidad, independientemente de que sus ancianos gobiernen, pero sí tenemos una responsabilidad como iglesia. Los asuntos de la iglesia son traídos por los ancianos a la iglesia, pero la iglesia emite su juicio sobre estos asuntos. No es que la iglesia trae los asuntos al pastor, no, el pastor trae los asuntos a la iglesia y la iglesia emite su juicio sobre ciertos asuntos. En la forma contraria de esto, tuviéramos eh, oficiales que no fueran oficiales. No, no, los oficiales gobiernan la iglesia. El Señor le da la autoridad para que traigan ciertos asuntos y ciertas problemáticas, pero los miembros de la iglesia tienen su derecho como miembro y su responsabilidad como miembro de votar, de, de escoger si esa propuesta que trae el pastor es correcta o no, de decidir en cuanto a los asuntos que le conciernen a la congregación. Aquí estamos viendo en esta verdad que, que el Señor es quien establece el ejercicio de este poder en la iglesia y la autoridad. La iglesia tiene una gran responsabilidad. Hoy vivimos momentos donde la iglesia no tiene voz ni voto, donde hay muchos caudillos como pastores en las iglesias que más que ser pastores son jefes y representantes de firmas, como si fueran representantes de una firma, ¿no? O militares gobernando la iglesia. A veces hemos reproducido el patrón de este mundo, cómo se ven las iglesias, y a veces olvidamos que la iglesia la estableció nuestro Señor Jesucristo, que fue Cristo quien la compró con su sangre, que es Cristo quien decide cómo debe funcionar la iglesia y no nosotros como queremos. Y adaptar la iglesia a los sistemas sociales, a los sistemas de este mundo, creo que sería destruir la iglesia. Así que, amados hermanos, como creyentes tenemos que entender que nuestro Señor fue quien estableció la iglesia, que la iglesia ocupa un rol importante de autoridad y de poder en cuanto a sus asuntos internos. La iglesia es tan responsable de que las cosas funcionen como mismo lo es el pastor, independientemente de que los miembros no están solos, no están individualmente puestos, sino que están unidos en un mismo sentir, bajo la supervisión de los gobernantes que están en ella, pero sí como iglesia tienen su responsabilidad a la hora de tomar decisiones. La segunda verdad que vemos en este párrafo es que las áreas en las que la iglesia ejerce su poder y autoridad son específicamente dos áreas. Son la adoración y la disciplina. La iglesia ejerce su poder y autoridad en estas dos áreas delegadas. Y yo creo que es sumamente importante y quisiera tomar unos minutos para hablar de estas dos áreas y de lo importante que son estas dos áreas en la iglesia. La iglesia es responsable
Primero, sobre la adoración que en ella se debe dar. Cuando nosotros vamos a la confesión y leemos específicamente el capítulo 22 nos enseña y refiere lo que expresa la Escritura sobre la adoración religiosa y el día del Señor. La iglesia debe tener en cuenta, cuando hablamos de adoración, lo que nos enseña la Escritura sobre ella. Cuando vemos y analizamos y hacemos un resumen de las ideas principales que refiere el capítulo 22, el cual creemos que da una verdadera descripción de lo que dice la Escritura sobre la adoración cristiana, vemos cómo nos enseña que la luz de la naturaleza muestra que el Dios, Señor, soberano, quien es justo, quien es bueno, quien hace todo bien, debe ser temido, debe ser amado, alabado, invocado, creído, debe ser servido con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Nosotros, cuando miramos a los cielos, cuando miramos la creación, cuando miramos las leyes físicas que Dios ha puesto, cuando miramos todo lo que existe, tenemos que rendirnos ante un Dios poderoso, ante un Dios soberano, ante un Dios que es justo. La luz de la naturaleza da testimonios a gritos de que existe un Dios poderoso, pero también aprendemos que la manera aceptable para adorar a este Dios está instituida exclusivamente bajo su voluntad en la Escritura. Hay una importante observación que nosotros como cristianos debemos saber. Cuando se refiere a la adoración a Dios, sabemos que la naturaleza muestra que hay un Dios que es poderoso. La naturaleza sirve para juzgar a aquellos que un día serán condenados por no creer en Dios, porque tanta perfección, tanta vida encontramos en ella que muestra que hay un Dios. Pero la Escritura es quien define cómo se debe adorar a ese Dios. Tenemos que tener en cuenta que la verdadera adoración parte, hermanos, de adorar a Dios con lo que Dios nos pide en su palabra, exclusivamente. Si Dios no nos pide algo, no le debemos dar eso a Dios. Eso se llama fuego extraño. Eso se llama darle a Dios lo que Dios nos pide. ¿Cómo podemos adorar a Dios de una manera que Dios no nos pide? ¿Cómo podemos establecer en nuestra adoración principios y verdades que Dios no nos pide en su palabra? Nosotros tenemos bien claro qué es lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que se adore. Y está en la Escritura. Siempre que le demos a Dios algo en nuestra devoción, en nuestro servicio, en nuestra creencia, debe ser lo que Dios nos pide en su palabra. Lo que Dios no pide en su palabra, no se lo podemos dar. También aprendemos que la adoración debe ser solo dada a Dios Padre, Hijo y Espíritu, y bajo ninguna representación o intermediario. Algunos hacen imágenes, pero también algunos se hacen imágenes de Dios. No podemos pensar de Dios lo que realmente Dios no estableció en su palabra. A veces tenemos un Dios hecho a nuestra imagen y pensamos que Dios es de tal manera. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que la Biblia describe a Dios de otra manera. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Como también buscar intermediarios, en el caso de los católicos que adoran y buscan a María o buscan otros santos, llamados santos, como, como intermediarios para llevarlos al Señor. Yo creo que si nosotros entendemos lo que enseña la Biblia sobre adorar a Dios solamente, de no adorarlo a través de imágenes y representaciones, nosotros creo que podemos enfocarnos en lo que es la correcta adoración. La adoración debe hacerse de la manera correcta. En el caso de las oraciones, como parte de la adoración, se da la oración al Padre en el nombre de Jesús y lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. La adoración debe ser con la actitud correcta. Cuando nosotros oramos al Señor como parte de esta adoración, lo debemos hacer con entendimiento, lo debemos hacer reverentemente, lo debemos hacer con humildad, con fervor, con fe, con amor, con perseverancia. Cuando se ora públicamente, se ora con palabras conocidas, con lenguas conocidas. La Biblia lo establece. También la lectura de la Escritura, la predicación, la audición de la palabra, las instrucciones, las amonestaciones de los cristianos los unos a los otros, todo esto relacionado a la Escritura
Es parte de la adoración que se debe dar en la iglesia. La iglesia tiene responsabilidad ante estas verdades y tenemos que reforzar estas verdades en la iglesia, porque hoy se le dedica más tiempo a la música en la iglesia que a la predicación de la palabra. Hoy las personas son movidas a venir a las iglesias que tienen grupos de música, que tienen grupos de teatro, que tienen grupos de danza, que tienen grupos artísticos. Hoy hemos vuelto la iglesia a un puro show. Sin embargo, la adoración parte en la iglesia de la escritura, de la predicación de la palabra, de la lectura de la palabra, de cómo se trata la escritura en medio del pueblo. También la correcta utilización de las ordenanzas que el Señor nos dio, el bautismo y la cena. La correcta entonación en la congregación a través de lo que cantamos, los salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué cantamos en nuestras iglesias? ¿Qué cantamos? También el ejercicio de la adoración privada y familiar. ¿Cómo está nuestra vida devocional todos los días? ¿Cómo está nuestra vida devocional en la familia? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando la palabra del Señor? ¿Les estamos enseñando a orar diariamente? ¿Les estamos guiando a los principios de la palabra del Señor? ¿Estamos dedicándole tiempo a nuestra familia en cuanto a las reuniones familiares diarias? Y también debemos tener en cuenta el ejercicio de la adoración pública que se hace el domingo, el día del Señor, establecido en la palabra del Señor. Estas verdades que les he ido mostrando son verdades que refleja el capítulo 22 de la confesión. Muy interesante que usted se tome un tiempo y lo estudie, porque aquí se está reflejando cómo la iglesia debe adorar y de qué manera. O sea, eh, qué importante es para nosotros adorar a Dios y cuánta responsabilidad tiene la iglesia con relación a la adoración a Dios. ¿Estamos adorando a Dios correctamente? ¿Estamos siendo responsables en lo que Dios nos encomendó en su palabra con relación a la adoración? Creo que como iglesia debemos tener esto muy en alto. La otra responsabilidad que tiene la iglesia sobre sus asuntos en cuanto a la autoridad es la responsabilidad sobre la disciplina. Existen especialmente dos tipos de disciplina. Está la disciplina formativa y la disciplina correctiva. La disciplina formativa es la disciplina que todos los domingos la iglesia está ejerciendo sobre sus miembros. Es una disciplina que nos forma. Es cuando el cristiano que normalmente comete errores diarios, que normalmente está luchando contra su pecado, se expone a la predicación de la palabra, se expone a, a lo que enseña la escritura. Y el cristiano, por el poder del Espíritu Santo, es corregido en ciertas áreas débiles, en ciertas áreas que él debe arreglar y cambiar. Efesios capítulo 5, verso 26, Santiago capítulo 1, verso 25, nos enseña que la iglesia debe disciplinarse a sí misma continuamente por la aplicación diligente de la palabra predicada. Estamos expuestos todos los domingos a la predicación de la palabra. Y esto nos hace reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal en nosotros, sobre lo que debemos tomar, sobre lo que debemos dejar. Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 13 y el capítulo 10, verso 24, nos enseña que la iglesia debe disciplinarse a sí misma por el cuidado y la exhortación mutua a los miembros. Cada miembro tiene una responsabilidad y cada exhortación, cada conversación que tienen los miembros de la iglesia forma parte de esta disciplina formativa. También Hechos capítulo 20, verso 28 nos enseña que la iglesia debe disciplinarse por la vigilancia de los ancianos sobre el rebaño. Cada pastor en la iglesia tiene una responsabilidad y es velar por la vida espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia. Cuando la iglesia está expuesta a la predicación, cuando la iglesia está expuesta a la exhortación mutua de los miembros, de los unos a los otros, cuando la iglesia está expuesta a las palabras y los consejos y la predicación de su pastor, la iglesia está siendo disciplinada formativamente. Hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros de que se ejerza la disciplina formativa. Si no se ejerce la disciplina formativa, como,
como primera disciplina a la que está expuesta la iglesia no está haciendo las cosas correctamente. Pero, ¿qué pasa cuando la disciplina formativa no ocupa el lugar que está ocupando? Cuando la iglesia, a pesar de tener esta, esta disciplina formativa en ejercicio, no cumple la palabra del Señor, no se sujeta a esta disciplina. Ahí viene la disciplina correctiva. ¿Qué es la disciplina correctiva? Bueno, donde la disciplina formativa falla, la disciplina correctiva se vuelve necesaria. Cualquier miembro que se comporta desordenadamente, que deliberadamente rechaza las responsabilidades de la membresía de su iglesia y abraza doctrinas que amenazan la paz de la iglesia o la exponen al escándalo, debería ser sujeto a esta disciplina, la disciplina correctiva. Y hay tres textos importantes que nos ayudan a entender cómo se ejerce y cuál es el propósito de la disciplina correctiva. Y son tres textos que deberíamos llevarlos al estudio, al análisis. Son Mateo 18, de 15 al 22, son Primera de Corintios capítulo 5 y es Tito capítulo 3, verso del 9 al 11. Cuando nosotros vemos Mateo 18, de 15 al 22, estamos viendo la importancia de la reconciliación dentro del pueblo de Cristo. Un conflicto entre dos hermanos, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él en secreto, en privado. Si no te escuchara, busca a otro hermano o a dos y tráelos como testigos. Si esta persona cambia, has ganado su alma, pero si esa persona no, lleva el caso a la iglesia, pon el caso a la iglesia. Y si esa persona decide que, que, que quiere seguir en su estado pecaminoso y quiere seguir en su contradicción, hermanos, tenlo como gentil y publicano. Hay tres verdades importantes en este texto que sería bueno que usted estudiara. Primero, que debemos hacer todo lo posible por buscar la reconciliación. Cuando hablamos de disciplina, a veces las personas piensan que la disciplina, el objetivo es rechazar a las personas, deshacernos de las personas. Y no, hermanos, lo importante de la disciplina, si nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo a través de Mateo 18 insiste en la reconciliación. Busca a un hermano después, si no te escucha, llévalo a la iglesia. Lo importante es que debemos hacer todo lo posible por buscar la reconciliación. También este texto nos enseña que Dios está en medio de la unidad de la iglesia. Ahí, donde estén dos o tres reunidos, ahí está el Señor. Dios está en medio. Cuando se ejerce la disciplina, Dios está ahí. A veces pensamos como iglesia que, que Dios no está de acuerdo con la disciplina y vemos la disciplina como algo negativo. Al contrario, hermano. Nuestro Señor Jesucristo establece este ejercicio en la iglesia, porque es un ejercicio que salva a la iglesia, que la perfecciona, que la purifica, que la acerca cada día más a los propósitos de Dios en esta tierra. Y también debemos pensar que el perdón no tiene un límite para los creyentes. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Las veces que sean necesarias, siempre y cuando estés vivo en esta tierra, siempre y cuando esa persona esté dispuesta a reconciliarse. Haz todo lo posible por buscar la reconciliación con tu hermano, porque Dios está en medio de la unidad de la iglesia a través de nuestro perdón perfecto, sin límites. También vemos en Primera de Corintios, el capítulo 5, que se está tratando un tema importante. Una persona está cometiendo fornicación con la esposa de su padre. Y este texto nos enseña que la membresía de una iglesia está ligada a Cristo y su verdad, por encima de cualquier afecto familiar o filial con aquellos que tenemos vínculos, tanto de familia como amistosos. La iglesia tiene la responsabilidad de ejercer su disciplina a pesar de que las personas que sean disciplinadas sean nuestros familiares, a pesar de que las personas eh, disciplinadas sean nuestros amigos. Nosotros tenemos primero una responsabilidad con el Señor. También debemos actuar en las cosas que de verdad son importantes sobre las cosas que creemos y tenemos. Esta iglesia de Corintios estaba envanecida en muchas cosas, su conocimiento, sus dones, sin embargo, estaban fallando en el área más importante y era el área de su vida moral, su testimonio. Aquí vemos cómo esta iglesia estaba enfocada en otras cosas que no tenía que estar enfocada, cuando realmente lo más importante, que era mejorar
todos estos problemas morales que les afectaban no solamente dentro del marco cristiano, sino fuera del marco cristiano, y los impíos hablaban cosas de la iglesia con razón, porque la iglesia no estaba viviendo correctamente. Ellos tenían que haberse enfocado en esta área primeramente. Con la persona que se le emite la excomunión de la iglesia, que debe ser entregado a Satanás, se busca la restauración. Una vez más lo digo, el objetivo de la excomunión, el objetivo de la disciplina, no es deshacernos de nuestros hermanos, sino rescatarlos. Cuando esta persona es entregada a Satanás, lo que estamos buscando con esto es que esa persona se reconcilie con Dios, se dé cuenta de que fuera de la comunión de la iglesia no puede vivir. Cuando una iglesia pierde su temor por la santidad, termina siendo tan parecida al mundo que aún los cristianos que quedan dentro de ella son confundidos como los pecadores más simples de sus congregaciones. Amados, tenemos que tener en cuenta que la disciplina es encomendada por Dios, que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ejercer la disciplina. El libro de Tito nos muestra un caso en el capítulo 3, verso del 9 al 11, y nos dice la Biblia: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí estamos hablando en el caso de personas que están distorsionando la fe verdadera dentro de la iglesia. Personas que causan división, que causan contiendas a través de lo que enseñan, a través de lo que dicen, que es contrario a la fe común de la membresía. Esta persona debe ser confrontada, debe ser confrontada. Y después de una y otra vez, a la tercera, si esa persona no entiende, debe ser eh, rechazado en su pensamiento. Amados hermanos, tenemos que ser firmes, valientes como iglesia, saber cuál es nuestra responsabilidad. El párrafo 7 concluye con una salvedad importante. El párrafo concluye diciendo: juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque Dios dota a la iglesia para ejercer el poder y la autoridad sobre la adoración y la disciplina que ella ejerce, la iglesia no puede hacer uso de ese poder arbitrariamente. ¿Saben por qué? Porque Dios ha dado mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución de ese poder. Hermanos, la iglesia tiene autoridad, tiene poder para ejercer la disciplina, para establecer la adoración, pero la iglesia no puede hacerlo arbitrariamente, debe estar sujetada a los mandamientos y a las reglas que nuestro Señor Jesucristo estableció en su palabra. Y vuelvo nuevamente a retomar: no podemos hacer nada en la iglesia que Dios no haya mandado. Nuestra responsabilidad es hacer cumplir la palabra, no lo que nosotros queremos. ¿Cómo podemos ejercer un poder? ¿Cómo podemos ejercer una autoridad sobre asuntos en la iglesia que realmente no son bíblicos? A veces hasta disciplinamos a personas por razones que la Biblia no da. A veces ponemos en disciplina a alguien porque simplemente llegó tarde a un ensayo, porque fue irresponsable, y lo ponemos en disciplina y lo pasamos por la vergüenza de tener que ser avergonzado. Hermanos, a veces hacemos tantas, tantas cosas distintas a lo que la Biblia nos dice, por la cual realmente debemos disciplinar a una persona. O simplemente a veces asumimos posturas en la iglesia de la adoración que realmente Dios no estableció. Usted se ha preguntado cómo debe ser la adoración el domingo, el día del Señor. Usted se ha preguntado si realmente Dios mandó a hacer danzas, obras de teatro, si Dios mandó a hacer eh, ciertos rituales que hacemos los domingos en la iglesia. Eso no es para el domingo. Yo creo que debemos ir a la Biblia y entender realmente qué es lo que la Biblia nos enseña y cómo Dios estableció este servicio y cómo debe ser correctamente a Dios. Hay implicaciones importantes en esta verdad. Implicaciones importantes. Primero,
no podemos ignorar la responsabilidad que Dios nos delegó como iglesia en la observancia de la correcta adoración y la disciplina bíblica. Y quiero aclarar, es responsabilidad nuestra como iglesia de que en nuestra congregación las cosas se hagan correctamente. Tendremos que dar cuenta un día a Dios por cada responsabilidad, principalmente los ancianos, pero la congregación no está exenta de esta responsabilidad. La congregación tiene responsabilidad total de que se ejerza correctamente la adoración, de que se ejerza correctamente la disciplina dentro de la iglesia. Segundo, debemos quitar de nosotros todo lo que sea contrario a la adoración. Esa adoración que Dios demanda, debemos ser nosotros, quitar de nosotros todo lo que sea contrario. ¿Cuántas cosas estamos haciendo? Mira, cuestiónese un momento, pregúntese un momento todo lo que usted hace, si realmente Dios mandó a hacerlo. ¿Cómo le podemos dar a Dios algo que Dios no ha pedido? Usted se ha puesto a pensar qué sucedía con los sacerdotes cuando incumplían al menos un detalle de lo que Dios había mandado hacer, cuando ofrecían un sacrificio de una manera diferente a como Dios le había mandado hacer. Usted ha pensado en Caín y Abel. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Caín no estaba dando la ofrenda que Dios requería. Nosotros debemos ser serios con esto. Todo lo que Dios nos está diciendo que no hagamos o todo lo que Dios no nos está pidiendo en su palabra, no debemos ofrecérselo en adoración, porque es una adoración vana, una adoración falsa. La adoración verdadera es la adoración que parte de lo que Dios nos pide en su palabra que hagamos. Lo que Dios nos pide en su palabra que hagamos. Debemos velar celosamente por el ejercicio correcto de la adoración que Dios nos está pidiendo, hermanos. Que Dios nos pide. Lo que Dios no nos pide, no se lo podemos dar porque no nos lo está pidiendo. Dios no necesita de nuestra adoración. Y yo quiero que usted lo sepa. Dios no necesita que usted le adore. Usted es el que necesita adorar a Dios. Dios no necesita de usted. Usted es el que necesita de Dios. Y si Dios en su palabra no estableció algún principio, alguna regla que usted le está ofreciendo como adoración, esa regla es vana. Esa adoración es vana. La adoración verdadera parte de lo que Dios nos enseña en su palabra. Seamos celosos con esto. También debemos entender como implicaciones de esta verdad que no podemos ejercer la disciplina a nuestro antojo ni bajo nuestras normas. Hermanos, la palabra nos da varios textos importantes. La palabra nos enseña verdades importantes con relación a la disciplina. Debemos ser claros con esto. No es disciplinar a las personas porque queremos disciplinarnos, porque nos caigan mal, o porque hagan cosas que no nos gustan a nosotros, cuando realmente la Biblia no condena esas cosas. Pero sí debemos saber que es a la manera de Dios, no bajo nuestro antojo, nuestras normas. Eso es violar también la palabra del Señor. Por gusto no se pone en disciplina una persona. También debemos tener en cuenta que debemos disciplinar cuando se requiere. Y esta es la otra parte de la moneda. A veces somos extremistas a la hora de disciplinar, pero a veces otras iglesias o a veces otros grupos no disciplinamos a nadie, no ejercemos la disciplina, ni aún la formativa, la dejamos a la merced de quien la quiera asumir. Y sin embargo, la iglesia no hace énfasis en esto. Debemos disciplinar cuando la Biblia lo requiere. Tenemos miedo de tener problemas con las personas dentro de nosotros. Hermanos, personas entre nosotros que están en fornicación abiertamente. Y a veces los tenemos en lugares eminentes dentro de la iglesia. Qué vergüenza para el Evangelio. Qué vergüenza para, para la palabra del Señor. Qué vergüenza para esa congregación que tiene dentro de su membresía personas que realmente no dan evidencias de ser salvos. Hermanos, les estamos haciendo más daño a las personas cuando las tenemos dentro de una membresía y practican el pecado y viven el pecado y sabemos que no son cristianos, que le hacemos más daño de esa manera que poniéndolos en disciplina. Si usted pone en disciplina a una persona que es de Dios y está haciendo las cosas mal, esa persona
va a ser restaurada. Esa persona se va a dar cuenta y se va a ver de tal manera que va a querer cambiar. La disciplina la encomendó el Señor. Y por último, debemos restaurar a los ofensores, aquellas personas que han sido disciplinadas y su arrepentimiento es genuino. Cuando una vez esta persona es disciplinada y vemos frutos de arrepentimiento, hermanos, nuestra misión es restaurarlo. Nuestra misión es tratarlo como un hermano, con respeto. A veces disciplinamos a las personas y también llegamos al punto en que esas personas las rechazamos, nos olvidamos de ella, más nunca los miramos. Y esa persona está arrepentida, dando fruto de arrepentimiento y no nos interesa más. Hermanos, qué importante como creyentes es ejercer una correcta disciplina, es ejercer la correcta adoración al Señor. No quisiera seguir hablando, pero sí quisiera que tanto usted como yo reflexionemos en esto. Como cristianos, hemos sido dotados con el poder y la autoridad que nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, nos comisionó como iglesia, para que en la iglesia la adoración y la disciplina sean ejercidas correctamente, correctamente como Dios establece en su palabra. Lo que Dios dijo es lo que hay que hacer. Lo que Dios no dijo no lo podemos hacer. Solamente lo que Dios nos enseña en su palabra y como Él nos enseña en su palabra. Que Dios le bendiga en este día. Tenga un buen día.